Vamos a dar la clase. Creo que atiendan todos. ¿Se ve esto que puse? Se ve, profe. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con cocos gram positivos. Y de entre los cocos gram positivos hay agrupaciones de cocos gram positivos dispuestos en racimos y otros dispuestos en cadena. Conmigo vamos a ver hoy los cocos gram positivos dispuestos en cadena, o sea, aquellos streptococos. Eh, Hay muchas clasificaciones que se hacen con los, con las bacterias. Se puede hacer de acuerdo a la forma que tienen, a la distribución que tienen, de cómo se tiñen con la coloración de Gram. Si son aerobios, si son anaerobios, si son esporulados, si son no esporulados. Y hoy vamos a comenzar con cocos Gram positivos, ¿verdad? Es decir, aquellas bacterias que son redondas y con la coloración de Gram, que es una coloración para bacterias, es una coloración que hace que la bacteria quede un color azul violeta o violeta. Son Gram positivos porque tienen en su estructura, en la pared, tienen mucha cantidad de una sustancia que es el peptidoglucano, y donde están también el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Entonces, acá lo que vamos a ver es el grupo de los estreptococos, es decir, cocos gram positivos dispuestos en cadena. Y después van a ver ustedes los estafilococos o cocos gram positivos dispuestos en racimos. Hay una clasificación entonces primera, que vamos a insistir, son cocos porque son redondos, gram positivos porque se colorean de violeta o azul violeta con la coloración de gram, y la disposición que tienen son en cadenas porque al dividirse van formando pequeñas o largas cadenas de cocos, y a estos llamamos estreptococos, es decir, hay un grupo que son de la familia Streptococcacea y el otro grupo que son que están distribuidos en forma de racimos, son de la familia Micrococcaceae. Y nosotros vamos a ver hoy conmigo estreptococos. Hay una prueba que se hace teniendo en cuenta a la bacteria aislada del paciente. Se pone con una gota de agua oxigenada. Ustedes ven acá arriba. Dice, se clasifican de acuerdo a la posición de catalasa. Y hay algunos que desdoblan el agua oxigenada. Acuérdense ustedes que el agua oxigenada es H2O2 y al desdoblar queda H2O más O. Entonces se separa un oxígeno y queda agua más O. Eso lo hacen aquellos que tienen una enzima que es la catalasa y sirve para diferenciar muy bien de los micrococos de los estreptococos. Entonces, acá ustedes ven que dice catalasa. La catalasa es positiva para los micrococos y es negativa para los estreptococos. Los micrococos tienen en su grupo a los estafilococos, o sea, cocos gram positivos dispuestos en racimos, y los micrococos, que son parecidos a estos también. Por otro lado, los de catalasa negativa son los estreptococos. Estos estreptococos son negativos cuando hacemos la prueba de la catalasa, y ahí intervienen dos grupos grandes también, los Streptococcus spp y los Enterococcus spp. Ahora, ¿por qué se pone acá al lado SPP? Fíjense que en estos grupos tenemos SPP. Eso quiere decir especies, en plural, especies. Cuando tiene solamente SP, se dice que es singular, una sola especie. Pero cuando es SPP, esa siguiente P indica que son varias especies de streptococos, varias especies de enterococos. Acá tenemos varias especies de estafilococos y varias especies de micrococos. Entonces nosotros vamos a quedar con ustedes, conmigo, hoy estreptococos
es decir, aquellos que son catalasa negativa porque no desdoblan el agua oxigenada. Entonces acá tengo a los estreptococos y a los enterococos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos los cocos gram positivos en cadenas, son los estreptococos SPP, es varias especies de estreptococos. Y acá tenemos los ejemplos. Los estreptococos, la familia Streptococcacea se divide en géneros. Y tenemos géneros Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoca, Aerococcus, Periococcus, Periococcus, Streptococcus, Gemela, Ruminococcus, Coprococcus, Arcina, Alococcus, Vagococcus, Tetragenococcus, Globicatella y el Cococcus. Mira, este es Estos barato son, nomás, así la gente lo puede hacer la nota. Aquí yo traje otro. Como Vamos, bañarle, Carlos. después le voy a cambiar eso. Vamos, Carlos. Vamos a esperar un poquito más para bañarle nomás. bueno, si terminaron de bañarlo, entonces vamos a continuar. ¿Está? Y ustedes ven acá una lámina de cocos gram positivos dispuestos en cadena. Fíjense cómo van las cadenas de esta forma, ¿ven? Cómo van las cadenas. Entonces son cocos gram positivos dispuestos en cadena. Y nosotros vamos a comenzar con estos géneros Streptococcus y vamos a ver también algo de los Enterococcus, sobre todo Streptococcus. Hay otros que vamos a hacer nada más que para conocer los grupos que existen, pero los más importantes son los Streptococcus, en general todos los Streptococcus y algunos Enterococcus. Ahora, ¿qué características tienen los Streptococcus? Son cocos gram positivos, son inmóviles, o sea que no tienen flagelos para moverse. Ya dijimos al comienzo que son catalasa negativa. Hay otra prueba que hacen que es la oxidasa negativa, no produce la oxidasa. Y son anaerobios facultativos. ¿Qué significa que sea anaerobio facultativo? Que pueden estar en medios sin oxígeno, pero también desarrollan en los medios con oxígeno. Facultativo indica que puede ser de las dos formas. También se ven acá tienen ustedes las cadenas, fíjense las cadenas pequeñas, que se desarrollan muy bien en medios líquidos, en los caldos, ahí se desarrollan bien esto. Nosotros tenemos entonces estas características fundamentales y algo muy importante es que los estreptococos en general, varias especies de estreptococos, crecen muy bien en medios de agar sangre. Esto es una placa de Petri que tiene agar con sangre. El agar es una sustancia que solidifica a la temperatura ambiente para tener un medio de cultivo sólido y tenemos con sangre, ¿verdad? Se le agrega 1 mililitro de sangre al agar nutritivo que tiene cloruro de sodio, extracto de carne, peptona, agua, y se le agrega el agar para que solidifique. Y a eso, todo ese compuesto se le agrega la sangre y fíjense cómo tiene como un velo blanquecino en la superficie porque eso es el cultivo de los estreptococos. Crecen bien en ese medio. Y nosotros podemos decir dónde se encuentran los diferentes estreptococos y de acuerdo a la especie. Esta especie es Streptococcus piógenes. Esta especie que está acá se llama Streptococcus piógenes. Cuando tenemos que poner el nombre científico se pone con S, Streptococcus piógenes. Está en cursiva, la primera letra siempre va en mayúscula, el género, y la especie va en minúscula. ¿Dónde se encuentra? En cualquier parte del organismo, en la mucosa, en las fosas nasales, en la vagina, el intestino, la uretra, en la mucosa en general, tenemos Streptococcus piógenes. Ahora, ¿cómo se puede transmitir de una persona a otra? Por las secreciones que uno elimina y por vía respiratoria. Es un contacto más directo, ¿verdad? La forma de transmitir al Streptococcus piógenes. Ahora, ¿qué es lo que produce habitualmente? ¿Cuál es la enfermedad más común producida por el Streptococcus piógenes? Es una faringitis. Y también puede producir infección de los tejidos blandos, la piel,
Tenemos el caso de tejidos blandos, en el caso de impétigo, erisipela, que vamos a mostrar después cómo es. Y por eso es muy importante el estudio del Streptococcus pyogenes. Cuando estudiamos el Streptococcus pyogenes, podemos hacer también la clasificación de estos estreptococos. Los estreptococos pueden ser, digamos que, clasificados por la clasificación de Lancefield, que está acá, que se clasificó de acuerdo a las cepas que tenían polisacárido en la pared. La pared de cada uno de esos estreptococos tiene polisacáridos, y entonces por eso se clasifican de acuerdo al tipo de polisacárido en grupo A, B, C, D, F y G. Esto de acuerdo al hidrato de carbono o polisacárido que tenga en la superficie. De todo esto que está acá se hizo la prueba, ¿verdad? Y ustedes fíjense que en estos B, C, D, F, G está ninguna forma de grumos. En cambio, en la A, se ve que hay pequeños grumos, y quiere decir que ese estreptococo que se ha estudiado es del grupo A. Esto es del grupo A. Así se hace la clasificación del grupo en el caso de los estreptococos pyogenes. Otra cosa importante en los estreptococos es el tipo de hemólisis que crea ese estreptococo en el agar sangre. Dijimos al comienzo que crece muy bien en agar sangre. Entonces, tenemos que ver qué tipo de hemólisis. ¿Qué quiere decir hemólisis? Hemo es sangre, lisis, ruptura de los glóbulos rojos de la sangre. Y entonces puede producir hemólisis beta, alfa y gamma. Ahora, hemólisis beta es hemólisis completa, se destruye totalmente el glóbulo rojo. Hemólisis alfa es una hemólisis parcial o incompleta y da como resultado una coloración verdosa. Y la forma gamma son las que no producen hemólisis y se llaman también por eso anemolíticos. Vamos a ver esta lámina. Acá se ve muy bien los tipos de coloraciones que presentan y yo puedo saber muy bien entonces de qué hemólisis se trata. Fíjense esto de acá, de la izquierda, no hay hemólisis, no hay descomposición del glóbulo rojo, entonces esto es gamma hemolítico o anemolítico. Acá a la izquierda y arriba, fíjense ustedes el tinte verdoso que tiene. Entonces esto es una hemólisis parcial, esto es alfa hemólisis. Y acá ustedes ven en este sitio como alrededor de la colonia se destruyó el glóbulo rojo totalmente, queda transparente acá. Entonces esto es una hemólisis beta. Entonces gamma, alfa y beta, las formas de hemólisis que se presentan acá. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo digo Streptococcus pyogenes. También se le llama al Streptococcus pyogenes Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué se llama streptococo? Porque es un coco gran positivo dispuesto en cadena. Acá en esta lámina abajo y a la izquierda, como hay una serie de digamos, la presentación en forma de cadenas. Dice beta hemolítico. Acá tenemos la placa de Petri con hemólisis total del grupo A. ¿Cómo yo sé que es del grupo A? Porque se ha hecho esta prueba. Entonces ahí está la definición completa de lo que es un estreptococo piógeno. Es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. ¿Está? Bueno, ahora, el estreptococo piógeno, ¿qué característica tiene? Dijimos que es beta hemolítico del grupo A. Entonces es sensible a la bacitracina. Esto es una microfotografía electrónica donde se ve la cadena, ve cómo se está dividiendo acá y van formando pequeñas cadenas.
Nosotros tenemos también esto para ver las pruebas que se hacen, la palabra bacitracina, es un disco que se pone acá con bacitracina y entonces alrededor se forma esta zona más clara. Y acá se ve la hemólisis que tiene. Toda vez que se va a estudiar un estreptococo, se debe hacer, ¿qué cosa? El cultivo en agar sangre para ver si es alfa, beta o gamma hemolítico. Fíjense usted acá, esto es el estreptococo, tiene factores de virulencia, o sea, aquellos factores que van a producir un daño en nosotros. Dijimos que puede ser el grupo A, la pared celular, tiene polisacáridos, dijimos, que sirven para, a partir de ahí, determinar qué tipo de lisis producen los eritrocitos, si es alfa, beta o gamma hemólisis, ¿verdad? Produce este antígeno de la pared porque tiene peptidoglucano, produce necrosis en la superficie de la piel, produce también alteraciones cardíacas, produce fiebre. Por eso es importante el estudio de esto, es el estreptococo. También puede tener, el estreptococo puede tener ácido hialurónico. Entonces ese ácido hialurónico es el que está rodeando a la cápsula de la bacteria. También produce toxinas pirogénicas. ¿Qué quiere decir pirogénicas? Que producen fiebre. Entonces la bacteria, el estreptococo, puede producir una exotoxina pirógena y eso va a producir fiebre en el paciente. Los estreptococos, con sus factores de virulencia, la proteína M, que también se presenta en su estructura, y hace de que tenga la bacteria produzca resistencia a que se le destruya por fagocitosis. Porque la fagocitosis es la forma en que, por ejemplo, los glóbulos blancos tratan de englobar y destruir al coco. Y estos tienen una proteína M que impide que se haga eso. Hay cepas que son muy virulentas y hay otras que establecen elementos fibrilares para producir su patología. Hay otros factores como la proteína TIR que resiste a la fagocitosis. Esa fagocitosis es muy importante, digamos, en el caso del neutrófilo que puede destruir a la bacteria, pero cuando la bacteria produce proteína TIR, entonces se vuelve resistente a la fagocitosis. También hay una proteína F que recibe, es un receptor, capta la fibronectina, entonces eso produce que se adhiera a la superficie de la faringe de la piel. Por eso este coco produce una faringitis, ¿está? Porque está adhiriéndose a la superficie. También hay hemolicinas, hemolicina, sangre, lisina, ruptura de sangre, la hemolicina O, que es el que produce la beta hemólisis. Vieron que dijimos que los estreptos producen hemólisis parcial o puede ser total, y la hemólisis total entonces se produce por esto, y entonces se produce acá una sustancia que es ASPO, que quiere decir antiestreptolicina O. También está la hemolicina S, está la O y la S, que no es antigénica como la anterior y puede producir una beta hemólisis. Fíjense usted acá. Esta es la estructura del estreptococo piógenes, esta es la pared, acá está la parte más externa, esta es la zona que estábamos hablando que es la pared con gran cantidad de peptidoglucano, por eso es gran positivo. Acá tenemos estos elementos, hablamos de la fibronectina, la proteína F, las proteínas que se encuentran a nivel de la pared y que actúan como factores de virulencia, los que acabamos de citar. También podemos decir que los estreptococos pueden producir toxinas como la streptokinasa y las enzimas como hialuronidasa. La hialuronidasa es para destruir el ácido hialurónico y avanzar. Entonces, al destruir el ácido hialurónico en nuestros tejidos, entonces puede avanzar la infección por contigüidad. Nosotros tenemos también streptokinasa que evita que se produzcan coágulos para que avance la infección. Estos dos elementos, toxinas y enzimas, son importantes factores de patogenicidad o virulencia
de los estreptococos. Nosotros tenemos las exotoxinas. Hay una exotoxina pirogénica que produce entonces mucha elevación de la temperatura. También es responsable de esa coloración rojiza que tenemos cuando tenemos en la piel el estreptococo en el caso de la escarlatina. Y hay un síndrome que se produce como consecuencia de toda la presencia de toxinas y enzimas, el shock tóxico por estreptococo. Nosotros tenemos también esto para ver de vuelta las cadenas, como son las cadenas de estreptococos, esto de un material purulento, ¿verdad? De un paciente se hizo el cultivo y ahí se obtuvo esto, la microscopía. Esto que está acá abajo son unos cocos gram positivos, pero que, digamos, los estreptococos que se están dividiendo, esta es una microfotografía electrónica. Nosotros tenemos estreptococos piógenos que producen faringitis, dijimos. Entonces, ¿qué es lo que produce? El estreptococo se adhiere al epitelio porque tiene adhesinas, el epitelio interno, ¿verdad? Y se produce la unión por el ácido lipoteicoico. Hay unas adhesinas, se adhiere a la superficie y más todavía en los niños y hasta los 15 años. Puede ser autolimitada, quiere decir que puede curar, supuestamente curar sola, pero debe controlarse y ver si no produce una patología posterior. Para cuando hay una faringitis se puede tomar el material con hisopo, se hace el cultivo en agar sangre y se ve que antibiótico se va a utilizar. Fíjense acá, el estreptococo piógeno, acá produce una faringitis exudativa. ¿Qué quiere decir exudativa? Que produce pus. Allá en el fondo se ve una zona purulenta, ¿ve? Acá, toda esta parte punteada por la acción del estreptococo, en la parte de faringe, una faringitis exudativa. Entonces nosotros podemos tomar con un hisopo ese material, hacemos un cultivo y definimos si es o no un estreptococo piógeno. Acuérdense lo que les dije hoy, que un estreptococo piógeno es un coco gram positivo dispuesto en cadena, es un estreptococo piógeno o estreptococo betamolítico del grupo A. Así se describe. Quisiera que lean esto, por favor, y lo voy a explicar enseguida. Miren bien el dibujo y ustedes explicamos enseguida.
Bueno, no sé si terminaron. La faringitis exudativa se produce entre 5 y 15 años. Tiene un periodo de incubación, o sea, el periodo que tarda entre que ingresa la bacteria y produce fiebre, dolor de garganta, cefalea, malestar general. Y hay un problema en faringe, o sea, que hay hematosa, o sea, por la infección que tiene, está totalmente inflamada, como ven acá, enrojecida. Tiene también un exudado, esto que se ve acá, un exudado blanco grisáceo, ¿ve? Esto se ve acá. Entonces, acá sobre todo, amígdalas. Y puede llegar a dar vómitos, dolor abdominal, náuseas. Y si tiene uno de los factores de virulencia que citamos, puede producir entonces fiebre cuando tiene la toxina pirogénica. Y toda esta zona duele, ¿verdad? Hay aumento de ganglios linfáticos. Y esta es la característica entonces de una faringitis. Acá tenemos la faringitis aguda, faringoamigdalitis aguda, que puede dar como complicación las formas supuradas, porque hay formas supuradas como esta que citamos acá, exudativas o supuradas, que producen adenitis cervical, aumento del tamaño de los ganglios en la zona cervical, puede producir un absceso periamigdalino, es decir, una colección de pus alrededor de las amígdalas, absceso retrofaringeo detrás de la faringe, puede dar una otitis media aguda, sinusitis bacteriana. Todo esto en las complicaciones de aquellas formas de faringoamigdalitis supurada. Pero después de estas formas supuradas aparece una forma no supurada, que son aquellas infecciones que se llaman post-streptocócicas. Primero se produce esto, hay supurada, y después hay esto que se llama
no supuradas que son post-estreptocóxicas. Y ahí tenemos la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda, post-estreptocóxica, y las toxinas que producen escarlatina y shock tóxico. Lo fundamental acá es que una faringoamigdalitis puede después desembocar en una segunda etapa, como ustedes ven, una etapa no supurada que se llama fiebre reumática y glomerulonefritis. Fiebre reumática, una alteración cardíaca, y glomerulonefritis, una alteración renal, ¿no? Así que es muy importante. Por eso cuando hay un paciente que tiene un problema de amígdalas, una faringoamigdalitis, entonces determinar bien si es por Streptococcus pneumoniae o no, porque si es por Streptococcus pneumoniae hay que hacer el tratamiento, perdón, Streptococcus pyogenes, lo dije mal, Streptococcus pyogenes. Si es por Streptococcus piógeno o Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ese Streptococcus piógeno puede producir una etapa de forma supurada, y después de eso sigue una no supurada que va a ser ya más grave porque puede alcanzar el corazón, fiebre reumática o los glomérulos renales en la glomerulonefritis. Hay otras cosas que producen la Streptococcus piógena, la llamada escarlatina, que es también como complicación de la faringitis, ¿verdad? Y se producen porque hay un bacteriófago, que es un virus que parasita a las bacterias, le hace producir una toxina a la bacteria, una toxina que le eleva la temperatura a la persona que adquiere, y entonces uno tiene una característica al paciente, lo que se llama una lengua blanco-amarillenta que cambia a color rosado fuerte, una lengua aframbuesada. Nosotros tenemos el Streptococcus piógeno con la escarlatina, que son los cuadros clínicos que producen una escarlatina por la toxina pirogénica que produce. Hay infecciones faríngeas secundarias, heridas, sepsis puerperal, también la planta de los pies, que puede asociarse a alteraciones en la palma de la mano y la cara, que son alteraciones de la planta de los pies, la palma de la mano y en la cara. Entonces se tiene una lengua aframbuesada o lengua en frutilla, esta que está acá, ¿ves? Queda de esta manera, así, y sobre todo este color así frambuesa, que es característico de la enfermedad estreptocóxica en el paciente. Hay otras patologías estreptocóxicas como la erisipela, que hay una infección de la dermis, fíjense en la dermis acá, esto como tiene, la gente le llama en nuestro medio a la erisipela, quizás hayan escuchado ustedes, le llaman isípula, isípula. Nosotros tenemos también la forma de la misma erisipela en las piernas. Fíjense cómo toma todo esto por una penetración. A veces alguien se depila y adquiere el estreptococo, ingresa y produce todo esto que está acá, sobre todo cuando hay una mala circulación en la pierna. Entonces puede dar una facial, como en estos casos que están acá, y otra forma que viene a ser en la pierna, donde se produce esto que se llama isípula o erisipela, que es lo correcto, y erisipela. Pero quiero que ustedes se acuerden que el paciente le puede decir que tuvo isípula, quiere decir que tuvo erisipela. Por lo tanto, hay que recordar que por el estreptococo podemos tener el impétigo, la cara, fiebre reumática, corazón, lesiones de escarlatina en la superficie del cuerpo, glomerulonefritis en los glomérulos renales, una celulitis, infección de la piel, exantema en la superficie del cuerpo, y puede producir una faringoamigdalitis estreptocóxica o faringitis o amigdalitis por Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus piógeno. Estas son las patologías que habitualmente da esa bacteria. Fíjense, esto sería lo mismo para ver más en qué puntos
para insistir. Acá tengo impétigo, tengo, por ejemplo, en el glomerulonefritis, puede haber una fiebre reumática, ¿verdad? Puede tener también, digamos, el ingreso y enfermedades como meningitis, otitis, sinusitis, todo esto puede ser hasta producir cuadros de neumonía en los pulmones. Endocarditis, ya vimos, en la parte de la piel puede producir impétigo, erisipela y la fiebre de la superficie del cuerpo. Eso lo tenemos entonces, lo copiógeno, que puede tener dos complicaciones. No superativas, por eso fiebre reumática, ya explicamos bien lo que es fiebre reumática, y el diagnóstico se puede hacer por un aumento de la proteína C reactiva o una infección con elevación de los títulos de antistreptolicina o ASTO. Si está elevado eso, entonces puede ser un paciente con fiebre reumática. Este es el caso de una forma no supurativa, es decir, la primera etapa es supurativa porque da toda una faringoamigdalitis. Después con el tiempo pasa y eso va a ubicarse en otro sitio, entonces la forma no supurativa que decíamos puede ser de dos situaciones fundamentales. Una glomerulonefritis cuando va al corazón cuando va a los riñones, y la otra cuando es una fiebre reumática cuando va al corazón, ¿verdad? Entonces esto es lo que hay que tener en estos casos. Entonces la no supurativa dijimos, una es esta forma que es la fiebre reumática y la otra es esta que es una glomerulonefritis que es no supurativa también. Entonces acá se produce en este caso una alteración renal, lesiones renales, ¿verdad? Después de haber tenido una faringitis, que es la etapa supurativa, viene esta que es no supurativa. Entonces hay anorexia, cefalea, edema, sobre todo edema, y se hace el diagnóstico por la detección del complemento 3, GS3. También en riñones, como se alteran los riñones, puede haber hematuria, puede eliminar sangre con la orina, y también puede eliminar mucha cantidad de proteínas, o sea, proteinuria cuando hay una alteración de la función renal. Tenemos las complicaciones supurativas. Vieron que hablamos de complicaciones no supurativas, fiebre reumática, no supurativa, la glomerulonefritis. Y después tenemos las supurativas cuando hay una otitis media. Yo de la zona perimegalina puedo tener una infección ótica, una otitis en el oído, el oído medio, entonces producir una infección por eso y producir una zona purulenta en el oído. También tenemos una sinusitis aguda, que pasa a los senos frontales nasales, ¿verdad? Que también se produce de esa manera la infección. Tenemos un absceso periamigdalino alrededor de la zona. Fíjense acá como hay un punteado blanco, ahí se puede producir un absceso periamigdalino alrededor de las amígdalas. Entonces ustedes ven que esto es lo que puede ocurrir como una complicación. También puede haber una celulitis. Fíjense cómo esto se produce una edema. Toda la zona, una celulitis en este caso, hay una infección del líquido celular. Acá tenemos de esta celulitis que están acá, puede pasar después a producir una osteomielitis. ¿Verdad? Fíjense acá, puede llegar al hueso, que es realmente grave ya eso, y lleva mucho más tiempo para poder revertir. También tenemos por las toxinas que produce el estreptococo, un síndrome de shock tóxico, estreptocóxico. Fíjense cómo produce esto en la piel, esto sobre todo en los niños, y fíjense, parece que se descascara esto. Esto es por la toxina que actúa sobre la piel y destruye el tejido más externo, y entonces se tiene llamado síndrome de shock tóxico estreptocóxico. O sea, un síndrome, una serie de signos y síntomas que se produce por la toxina del estreptococo. También puede llegar a producir infecciones a nivel pulmonar, puede producir una neumonía. Fíjense, acá hay una neumonía.
y puede tener complicaciones como influenza, sarampión y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto está ahí. Podemos tener con el streptococo los cuadros clínicos como el impétigo, esto es impétigo en la cara, ¿ven? Como te aparece en toda la zona, y al tocarse acá puede llevar a otro sitio y aumentar la cantidad de lesiones que se producen por el streptococo, y que también se puede dar a veces por estafilococo. En ambos casos, por el streptococo piógeno o por los estafilococos, se puede producir el impétigo. Ustedes van a ver este estafilococo y van a encontrar que también se puede producir por acción del estafilococo, se puede producir también el impétigo en la superficie de la piel. Entonces, la lesión superficial que se produce acá, con estas lesiones papulosas que se encuentran acá, hay vesículas, contenido purulento, esto se rasca, al chico le molesta y se rasca, no recibe, continúa y aumenta la cantidad de lesiones. Entonces lo tenemos también, esto que es el impétigo, ¿ven? Fíjense cómo esto, toda la zona pica, molesta, y entonces el chico puede tener esa situación. Acá tenemos, esto se llama ectina. La ectima se ocurre en las extremidades inferiores, habitualmente las piernas, ¿ven? Y hay, digamos, también la cara anterior del muslo, la parte posterior que puede llegar a nalgas. Entonces se inicia con una vesícula o pústula, y que produce como una lesión ulcerosa en la superficie. Hay bordes levantados, fíjense cómo está acá, levantado todo esto, y se queda una coloración medio violácea, rojiza, y entonces la úlcera es como un sacabocado, como se saca de una porción del material de esta zona. Entonces se llama ectima. Y ustedes tienen acá los cuadros que también son más graves por el streptococcus pyogenes, la fascitis necrotizante. Resulta que hay algunos streptococos que reciben a un bacteriófago, y entonces puede ese bacteriófago hacer que se produzca toxinas que van a destruir el tejido, produciendo necrosis densa, gangrena, la fascitis necrotizantes, también una sepsis puerperal, puerperal, específicamente las puérperas, o una septicemia general, una sepsis. Acá tenemos nosotros el streptococcus piógeno, puede producir fascitis necrotizante, una fiebre puerperal y septicemia, lo que decíamos. Fíjense acá, la lesión de este chico en toda la superficie, hay necrosis del tejido, la parte de aquí, ¿verdad? Podemos tener también necrosis acá de cómo destruye. Algunos le llaman a este punto el streptococcus grupo A, que produce la fascitis necrotizante, le llaman, por ejemplo, la bacteria come carne, porque se destruye el tejido, y se ve esto. Y puede llegar a casos graves, súper graves, como en este caso. Fíjense lo que es esto. Es una fascitis necrotizante tipo 2, las grandes zonas, fíjense cómo toma, todo destruye la bacteria. Hay una forma grave, súper grave de esto. El paciente hasta puede morir como consecuencia de eso. No sé si hay una pregunta hasta acá. ¿Se entienden las cosas o necesitan que le aclare algo? Bien, gracias. Acá tenemos nosotros algunas lesiones en la piel, porque el streptococo bastante toma la piel, pioderma streptocóxico. En la dermis se produce material purulento, que se llama pioderma streptocóxico, y que puede llegar a tener impétigo. Fíjense acá, tenemos otra vez para recordar las formas de complicaciones supurativas, no supurativas, y las que inducen toxina. Acá tenemos la forma supurativa, absceso perinealino, dijimos, retrofaringe, adenitis cervical, otitis, sinusitis, mastoiditis bacteriana, todo esto. Y las no supurativas, que son post-estreptocóxicas, que tenemos dos, fiebre reumática, que puede ser aguda y crónica, y una glomerulonefritis. También está mediada por toxinas, en el caso de la erisipela, que se produce síndrome de shock tóxico estreptocóxico.
Estas son las situaciones de complicaciones del estreptococcus pyogenes. Acá tienen ustedes para recordar esto que decíamos acá. Hay una no supurativa que es fiebre reumática y también una no supurativa que es la glomerulonefritis. Estas dos patologías son por estreptococitas no supurativas que son después de haber tenido el estreptococo. Esto es solo con el estreptococo piógenes, pero hay otros estreptococos, hay varios dijimos. Y acá tenemos el estreptococo galacti. Estos son cadenas de estreptococos, son cocos gram positivos y puestos en cadena, violeta o azul violeta cada uno. Y esto es una estreptococo del grupo B. El grupo B, ¿se acuerdan que el anterior era el grupo A? Esto es el grupo B, la aglutinación de la reacción de Lancefield. Entonces, esto está generalmente en la flora, digamos, la microbiota normal del intestino, los genitales. Y las mujeres embarazadas pueden adquirir esto y en ese caso hay que hacer el control para ver si tienen o no en su momento de embarazo cuando estamos hablando por el séptimo mes, porque si aparece con esto hay que hacer un tratamiento previo para evitar nada más que se produzcan las grandes complicaciones que vamos a ver que se establecen cuando hay una infección por esto. Fíjense, acá puede dar una galactia, acá tenemos como ver, puede dar la madre, acá tenemos los cocos gram positivos en cadenas, este es el estreptococo galactia del grupo B, acuérdense, piógeno era A, este grupo B, de aquella aglutinación que dijimos por los polisacáridos que tienen la superficie de la bacteria. Fíjense que puede producir una sepsis temprana o tardía, una sepsis neonatal, el chico puede nacer con estreptococo y hacer una forma temprana, rápidamente una sepsis o hacer una sepsis más tardía posteriormente. Fíjense ustedes acá, el estreptococo galactiae, que es el estreptococo grupo B, puede producir también durante el parto, como las madres que están colonizadas, las que tienen el genital del estreptococo galactiae, pueden pasar al feto y entonces puede producir unas infecciones de toda la parte del líquido cefalorraquídeo, sangre, ¿verdad? Eso puede tener entonces un chico de esta forma, que está aislado por eso, y el diagnóstico se hace por factores de riesgo perinatal, o sea, cómo está la madre en la parte de colonización genital del estreptococo galactiae, la clínica y los exámenes de laboratorio. Eso es muy importante para definir lo que está pasando con el paciente. Acá yo tengo diagnóstico de laboratorio, se hace después de los leucocitos que están por encima de 25.000 de glóbulos blancos por milímetro cúbico. Se hace una proteína C reactiva. Para acordarse siempre, la proteína C reactiva también se puede, a veces se acorta poniendo PCR. Pero esta PCR es proteína C reactiva para saber si hay una infección. No tiene nada que ver con la reacción en cadena polimerasa, que es la PCR, que nosotros usamos para otras, como biología molecular, para otros diagnósticos. La velocidad de sedimentación subglobular también se hace, aumenta a más de 15 milímetros por hora. El bilirubinógeno está aumentado, la IgM está aumentada. Entonces son parámetros que se hacen. Aparte se puede hacer un cultivo como puede haber una sepsia en los casos que la madre esté colonizada en la parte del genital y al nacer normalmente por el parto, por el canal del parto, cuando nace normalmente puede arrastrar ese estreptococo y producir esta patología en los chicos, los recién nacidos. Entonces se hacen hemocultivos a ver cómo están preparados y se puede hacer entonces el estudio para ver qué antibiótico se usa si es que están con la infección y eso se hace mediante un antibiograma. Nosotros tenemos, también se puede hacer urocultivos porque puede pasar la orina y hacer el estudio líquido cefalorraquídeo. Aquellos chicos que pueden hacer el momento del nacimiento pueden hacer un caso de meningitis. Entonces todos estos casos son estudiados de tal manera que por eso es importante hacer durante el prenatal, hacer todos los estudios para eliminar la colonización de la madre si tiene estreptococo galactiae en la parte genital del grupo del grupo B. Entonces se evitan todos estos problemas en los chicos y en la madre. Fíjense, pueden producir entonces los chicos una neumonía, meningitis o recién nacido.
puede ir a los pulmones o puede hacer un cuadro de meningitis neonatal. Fíjense, esto es característico. Fíjense que también puede llegar a producir hasta osteomielitis, puede pasar por vía sanguínea, hacer una osteomielitis. Es muy importante eso. Y fíjense todo lo que puede ocurrir cuando no se previó hacer un estudio de Streptococcus agalactiae en la madre a los 7 meses de embarazo. Esto es muy importante. Y entonces hay que recordar que con el Streptococcus grupo B hay una infección neonatal que puede llevar a una sepsis en neumonía y meningitis. Esto hay que evitar haciendo las cosas como corresponde. Por eso es muy importante reconocer todo esto. Entonces el Streptococcus grupo B, o sea, el Streptococcus agalactiae, puede tener una infección materna en la parte urinaria después de una cesárea, ¿verdad? O episiotomía en el caso del nacimiento, o sea, hacer con corte amniótico, amnionitis, endometritis, posparto, sepsis, meningitis. Todos esos cuadros son importantes. Por lo tanto, para saber si hay una mujer tiene o no el Streptococcus agalactiae, entonces toma una muestra de vagina, nada más, y una muestra rectal, la zona rectal, y eso se cultiva, se transporta al laboratorio, se hace cultivo en la sangre, se hace una siembra selectiva en medios de cultivo específicos y se ve si cultiva después en la sangre. Y si hay estas son colonias sospechosas, ahí están ustedes sorprendidos, y esto se estudia cada uno y se identifica para ver si es un Streptococcus grupo B, es decir, el Streptococcus agalactiae que va a producir todos esos problemas. Y entonces se hace, para confirmar eso, se puede hacer la aglutinación, si hay aglutinación o no. Fíjense, estas son aglutinaciones del Streptococcus grupo B, hacemos con la prueba del grupo B, y entonces puede haber esta aglutinación. O esta forma, esto es positivo y esto sería negativo. Si sale esto, ya se puede hacer el tratamiento de la madre, se elimina la colonización que tiene y se evita todo el problema que tiene el paciente después. Por lo tanto, acá tenemos que estos son los síndromes clínicos que hay que evitar: la parte respiratoria, paroamigdalitis, nasofaringitis febril, adenitis cervical, absceso perimidalino, neumonía. En la piel, impétigo, intertrigo, erisipela, celulitis, vulvovaginitis, fascitis necrotizante, lo más grave. En la forma sistémica, artritis, septicemias, medios de las toxinas, la carbatina y el síndrome de shock tóxico estreptocóxico. Todo esto con Streptococcus, una bacteria que hemos desarrollado ahora. ¿Está? Bueno, preguntas hasta acá. A ver, ¿qué consulta tiene? Fíjense que yo todavía no les muestro, porque les voy a mostrar la cosa. Antes de comenzar, les voy a mostrar. Después de haber estudiado todo esto, hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer un caso clínico. Yo se lo voy a mostrar la próxima vez porque quiero que me revisen el Streptococcus Piógenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Y vamos a insistir en eso en la próxima clase, el próximo 5 de abril. Vamos a hablar de eso. Y les voy a pedir que me vean, por favor, como un trabajo ya, porque yo les voy a hablar también de eso, que me vean lo que es lo que son los enterococos. Entonces le doy 2 trabajos que quiero que comiencen todos a trabajar. Un trabajo sería buscar lo que son los enterococos. Vamos a explicar eso después. Y quiero que me vean un caso clínico, que busquen en algún lugar caso clínico de infección por estreptococo. Cualquier estreptococo. Puede ser Streptococcus Piógenes, vieron que es importante la faringoamigdalitis y todo el resto, o puede ser un Streptococcus agalactiae, que da estas infecciones genitales, ¿está? Y como consecuencia da en el recién nacido todas esas complicaciones de meningitis, sepsis y neumonía, ¿está? Por eso es muy importante reconocer bien cuáles son los microorganismos y qué es lo que producen. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda?
Doctor, esa diapositiva, ¿vos será que no me puede facilitar después? Después yo cuando termine toda esta parte, entonces ahí les voy a mandar así como hice con los otros. ¿Está? Yo voy a Dale. ir enviándole a la delegada, a Sol Morales. Así como yo le envío ahora y ella envía a todos ustedes, entonces vamos a hacer la misma cosa. Cuando yo tenga algún material que le envíe a la delegada, entonces para que todos tengan, ¿está? Para complementar las cosas que están en el libro, ¿está? Doctor, una consulta acerca de la celulitis. Sí, cómo no. En ese caso también se le toma, ¿verdad?, un cultivo para ver a qué antibiótico efectivamente es. Mira, lo que pasa con celulitis es que vos no tenés una recuperación, sino que son las células que se van a infectar. Entonces no hay un material purulento, a no ser que en algún momento dado produzca una colección purulenta, sí se puede tomar material. De lo contrario, cuando hay una celulitis, entonces se puede hacer ya un tratamiento previo, que es un tratamiento que se puede suponer de que puede ser la infección por un estreptococo o un estafilococo, ¿verdad? Y en ese caso ya hay una información previa que es lo que vas a usar, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Listo. A ver, voy a revisar algo. ¿Será que me enviaste así? Acá está. Sí, ya está. Sol Morales me envió esto. Voy a revisar un ratito. ¿Cómo es esto? ¿Sabes que no entiendo acá? Recibí de Sol Morales esto. Dice grupos para microbiología y parasitología. Grupo 1, grupo 2, dice. ¿Están mezclados allí o cómo el asunto? Doctor, tenés que abrir en tu máquina porque si abrís en tu celular te va a salir todo encimado. Sí, yo estoy mirando ahora, sí. Tienes razón. Ya estoy mirando en mi celular. Exacto. Pero está separado todo, ¿verdad? Si abrís Sí. en tu máquina, sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Perfecto. Genial. Ahí está. Genial. Entonces yo voy a ir trabajando con esto y la próxima semana voy a dar ya un avance de lo que vamos a ir haciendo. ¿Ahí está? Para que vayamos. Porque la idea es que yo les dé con tiempo el trabajo, que ustedes puedan revisar, ¿verdad? A ver un poquito, lo voy a pensar un rato. Hoy es el 29, el próximo día es el 5, el 12. El 12 no tenemos clase. Y ya quiero que el 19 ponga. Bueno, lo que les voy a hacer ahora es dar a los grupos 1 y 2, les voy a decir qué temas van a revisar para que la próxima semana les podamos dar las indicaciones específicas que busquen ahora sobre ese tema, y el próximo martes yo ya les adelanto para que ustedes puedan preparar bien para después de Semana Santa. ¿Puede ser? Sí, doctor. Alguien del grupo 1, si puede anotar, por favor. Sí, doctor. Bacilos gram positivos esporulados. Bacilos gram positivos esporulados. Para el martes 19 de abril. Y el grupo 2. ¿Está alguien del grupo 2? Sí, doctor. Bueno, entonces para ustedes es el grupo 2, bacilos gram positivos no esporulados. Bacilos gram positivos no esporulados. Para el 19 de abril también, como tenemos 2 clases ese día, ¿verdad? Entonces yo les doy estos temas, busquen ustedes la bibliografía, saquen las indicaciones, qué es lo que encontraron, y el próximo martes yo les doy las indicaciones de cómo preparar para el 19. ¿Está bien? ¿Se entiende el proceso? Sí, por favor. Genial, porque lo que yo quiero, miren, lo que yo deseo, que ustedes hagan bien el trabajo, porque ahí tenemos varias cosas que hacer. Uno,
búsqueda de bibliografía. 2, hacer un resumen. 3, preparar diapositiva. 4, estudiar. 5, exponer bien, ¿verdad? Y 6, recordar ya cómo es el sistema microbiológico y todo lo que tiene que ver relacionado con las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Por eso son varias cosas, 6 cosas que nosotros debemos poner en una exposición de ese tipo. Por eso siempre queremos trabajar con ustedes de esa manera, de tal forma que ustedes vayan aprendiendo todo, ¿está? Bueno, entonces, sí, sí, cómo no. El grupo 2 dijiste vacilo gran positivo, no es por un lado, ¿verdad? Sí, sí. De igual manera, ¿verdad? Sí, eso nomás. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, no por un lado, es el corinebacterium. Ahí vas a hablar de difteria, esas cosas, ¿verdad? Así que busquen y después yo le doy todas las aclaraciones para el próximo martes. ¿Estamos? Lo que necesito es que ustedes trabajen con eso. Esa es la idea. ¿Está? Gracias. Listo. Quedamos así y les dejo porque